El teléfono sonó un jueves por la noche. Miré la pantalla. Gustavo, mi hijo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Hacía casi 8 meses que no recibíamos noticias de él, más allá de mensajes cortos en fechas conmemorativas. Papá, necesitamos platicar. Quiero reconciliarme, ¿sabes? Dejar el pasado atrás. Cena mañana por la noche, allá en mi casa. Te extraño. Leí el mensaje varias veces. Su voz sonaba sincera, como en los viejos tiempos cuando éramos cercanos. Sentí un nudo en la garganta. A los 68 años, después de casi 4 décadas dedicadas a mi taller mecánico, había aprendido a controlar las emociones, pero aquel mensaje quebró algo dentro de mí. Tal vez fuera la oportunidad de reconstruir nuestra relación. El viernes, escogí mi camisa azul marino, la que Regina siempre decía que combinaba con mis ojos. Pasé la plancha con cuidado, como ella me enseñó años atrás. Gerardo, la presentación es respeto, repetía. La extrañé en aquel momento. Si estuviera viva, probablemente me aconsejaría ir con el corazón abierto, pero los ojos atentos. Manejé hasta el fraccionamiento privado donde Gustavo vivía desde que se casó con Patricia, un lugar que ayudé a financiar vendiendo un terreno que sería mi retiro tranquilo. Es inversión, papá, había dicho, y yo le creí. Estacioné frente a la casa y ajusté el reloj de pulso, regalo de los 30 años de Regina. Llevaba conmigo una botella de tequila reposado que guardé por años, esperando una ocasión especial. Tal vez fuera esta. Al tocar el timbre, no fue Gustavo quien atendió, sino Rosa, la muchacha que trabajaba para ellos hace algunos años y que yo conocía de visitas anteriores. Su rostro estaba tenso, los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera saludarla apropiadamente, agarró mi brazo con fuerza y susurró: «Por favor, don Gerardo, váyase ahorita, antes de que sea tarde». Me quedé paralizado, sin comprender. Mi cuerpo se puso rígido como los bloques de motor que arreglé durante toda la vida. «¿Qué está pasando?» «¿Rosa?» Ella miró hacia atrás nerviosamente, su voz casi inaudible. «No puedo explicar. Solo confíe en mí. Váyase de aquí». Había urgencia genuina en su rostro. Algo en sus ojos me recordó la mirada de pánico que vi una vez en un cliente que llegó al taller con los frenos cortados. Era miedo real. Retrocedí lentamente y volví al carro. Manos temblorosas giraron la llave en la ignición, pero no me fui. Me estacioné unos metros adelante, donde podría observar la casa sin ser notado fácilmente. El sudor frío bajaba por mi espalda a pesar del aire fresco de abril. 5 minutos después, todas las luces de la casa se apagaron de una vez. No era una cena de reconciliación. No había mesa puesta esperándome. Era una trampa. ¿Para qué? Aún no lo sabía, pero mi instinto, el mismo que me alertaba cuando un motor estaba a punto de fundirse, gritaba peligro. Esperé unos minutos más, y entonces vi. Gustavo salió por la parte de atrás con Patricia y un hombre de traje que no conocía. Se subieron a cintas un carro estacionado en la calle lateral y se fueron apresuradamente. ¿Cuántos padres ya sintieron el corazón romperse mientras observaban al hijo que criaron con amor transformarse en un extraño capaz de traición? Si ya sentiste que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un juego cruel armado por tu propio hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de aquella noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan las historias reales como esta, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Gerardo Santos, 68 años, mecánico jubilado. Empecé como ayudante a los 14 años en el taller de mi tío y terminé como dueño del taller Santos,
uno de los más respetados de la ciudad. Construí mi camino con grasa en las manos y honestidad en los tratos. Conocí a Regina cuando llevó el carro de su papá a arreglar. Ella estudiaba contabilidad y yo apenas había terminado la preparatoria, pero entre nosotros había una conexión que trascendía títulos. Nos casamos jóvenes, con más sueños que dinero, y construimos una vida sencilla, pero honrada. Gustavo nació 3 años después. Nuestro único hijo, porque Regina tuvo complicaciones en el parto. Concentramos en él todos nuestros sueños e invertimos cada peso que podíamos en su educación. Trabajé más allá del horario por años. Abría el taller a las 6 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Los sábados eran medio tiempo, los domingos eran para pequeños trabajos de favor, que siempre aparecían. Todo para que Gustavo pudiera estudiar en las mejores escuelas, tener lo que yo no tuve. Durante la adolescencia, Gustavo mostró interés por el derecho. Confieso que secretamente esperaba que se interesara por la mecánica, que quisiera tomar el negocio de la familia. Pero lo apoyé incondicionalmente. Un hombre no impone sueños al hijo, le dije a Regina cuando se dio cuenta de mi decepción silenciosa. Un hombre le da alas para que el hijo vuele más alto. Vendí mi colección de herramientas antiguas para ayudar a pagar la universidad privada. Refinancié la casa cuando quiso. Ya hacer intercambio. Es inversión en mi futuro, papá, decía, y yo le creía. ¿Qué padre no quiere ver al hijo llegar más lejos que él mismo? Los años en la universidad fueron de orgullo mezclado con preocupación financiera. Nuestra vida giraba alrededor de las necesidades de Gustavo. Regina economizaba en todo. Se cortaba el pelo ella misma, compraba ropa solo cuando la antigua ya no tenía arreglo. Cuando se graduó, sentí que todo sacrificio había valido la pena. Mi hijo, abogado, el primero de 1860. La familia con título universitario. En la graduación, lloré escondido, no de emoción sino de alivio. Finalmente podríamos respirar un poco. Gustavo consiguió trabajo en un despacho de abogados corporativos. Los domingos nos reuníamos para la comida. Yo, Regina, Gustavo. Ella preparaba aquellos moles que él adoraba desde niño, y yo contaba historias del taller. Era así como imaginaba que sería siempre. Entonces, Gustavo conoció a Patricia en la empresa. Una muchacha bonita, articulada, de familia influyente. Al principio Regina y yo la apreciamos. Parecía complementar a nuestro hijo, trayendo refinamiento y ambición a su mundo. La boda fue grandiosa, mucho más allá de lo que podíamos pagar, pero Gustavo insistió que necesitaba impresionar a los invitados importantes. Vendí mi moto Harley Davidson, guardada por años como tesoro para mi jubilación, para ayudar con los gastos. No te preocupes, papá, es solo un impulso inicial. Pronto estaremos estabilizados y podré ayudarte, prometió Gustavo. Después vino el departamento en el fraccionamiento de lujo. Es una excelente inversión, papito. Esta zona solo se valoriza. Hipotequé el taller para dar el enganche. El resto lo financiamos a mi nombre. Gustavo aún estaba en periodo de prueba en la empresa y no conseguiría el crédito solo. Todo cambió cuando Regina se enfermó. Un cáncer en el páncreas, diagnosticado ya en fase avanzada. Fueron 8 meses de lucha, hospitales, tratamientos que consumieron todos nuestros ahorros. Vendí el taller a un competidor a precio por debajo del mercado. Necesitaba dinero rápido para un tratamiento experimental. Durante ese periodo, Gustavo se alejó. Las visitas al hospital eran raras, siempre con excusas de juntas importantes, compromisos que no se podían posponer, clientes que no podían esperar. Regina nunca se quejó, pero yo veía el dolor en sus ojos cuando preguntaba por el hijo. Regina partió una mañana de septiembre. Gustavo llegó al velorio, cuando ya estaban cerrando el ataúd. Patricia no apareció. Junta que no se puede posponer con un cliente internacional, explicó él. Después de eso, me quedé solo en la casa que construimos. Los fines de semana se volvieron vacíos, sin las risas de Regina, sin las comidas familiares. Traté de acercarme a Gustavo, invitándolo a comer, a pescar como hacíamos cuando era pequeño,
Estoy ocupado, papá. El despacho está una locura. Prometo compensar después. El después nunca llegaba. Nuestra relación ya, desgastada, comenzó a deshacerse completamente. Las llamadas se hicieron más raras, más cortas, siempre terminando con pedidos financieros disfrazados de consejos. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y yo estaba cargando un silencio que doblaba mis hombros cada día. Los primeros señales aparecieron justo después del fallecimiento de Regina. Pequeños indicios que yo, en mi dolor y negación, preferí ignorar. Gustavo comenzó a pedirme dinero prestado con frecuencia cada vez mayor. Siempre con promesas elaboradas de devolución que nunca se concretaban. Papá, estoy a punto de cerrar un caso grande. El cliente aún no ha pagado, pero cuando reciba, devuelvo todo de una vez. O entonces, papá, surgió una inversión que no se puede perder. Si entramos ahora, en pocos meses duplicamos el valor. Confía en mí, soy abogado, entiendo de estas cosas. Al principio, yo quería creer. Un padre siempre busca lo mejor en su hijo, aun cuando todas las señales apuntan en dirección contraria. Con el pasar de los meses, los pedidos aumentaron. Ya no eran solicitudes, eran exigencias disfrazadas de necesidades. Papá, estás solo en esa casa grande. ¿Para qué necesitas ahorrar? No te lo vas a llevar a la tumba. A mamá le gustaría que disfrutaras la vida. Regina nunca usaría su nombre en vano de esa manera. Ella, que ahorraba hasta el último peso, que me enseñó el valor de cada peso sudado, jamás aprobaría tal manipulación. Pero me tragué las palabras ásperas que subían a la garganta. Al final era mi hijo, mi único hijo. Un domingo Gustavo apareció en casa con un agente de bienes raíces, sin avisarme, sin pedir permiso. Papá, este es el LIC, Eduardo. Vino a evaluar la casa. Estamos pensando en vender y comprar un departamento más chico para ti, más práctico, sin escaleras, sin jardín que cuidar. Me quedé paralizado. La casa que construí con Regina, donde cada rincón guardaba un recuerdo de ella. El jardín que cuidaba con tanto cariño y que yo mantenía vivo en su homenaje. El taller en el fondo donde aún arreglaba cosas pequeñas, más por gusto que por necesidad. No voy a vender la casa, Gustavo. Fue la primera vez que me impuse claramente. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de preocupación cayó, revelando algo que nunca había visto antes en mi hijo. Irritación fría, calculada. Estás siendo irracional, papá. Esta casa es una carga para ti ahora. Ya tienes 68 años. Necesitas pensar en el futuro. ¿Y si te caes en esas escaleras? ¿Y si te enfermas solo aquí? Las preguntas sonaban como preocupación, pero el tono revelaba frustración por un plan interrumpido. Aún así, dudé de mi percepción. ¿Sería posible que estuviera siendo injusto, viendo malicia donde solo había cuidado? Después de esa discusión, Gustavo se quedó semanas sin llamarme. Cuando finalmente llamó, fingió que nada había pasado. Y yo, en mi debilidad, fingí también. Otra señal que ignoré fue el cambio en el comportamiento de Patricia. Al principio trataba de ser atenta, aunque siempre con ese aire de quien hace un favor. Después se volvió fría, calculista. Cuando venían a mi casa, cada vez más raramente, checaba el reloj constantemente. Siempre tenían otro compromiso. Una vez escuché sin querer una conversación entre ellos en la cocina, mientras yo estaba en el patio. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que quedarnos?, preguntó Patricia irritada. Solo hasta que firme los papeles del poder. Necesitamos eso para avanzar con el plan. Fingí no haber escuchado. Fingí no percibir las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no estaba atento. Fingí no notar cómo inspeccionaban la casa, comentando sobre el valor del terreno, sobre cómo la zona se estaba valorizando. Fingir se volvió mi estrategia para mantener las apariencias de una familia que ya no existía más como yo la conocía. Un episodio me afectó profundamente. Era cumpleaños de Gustavo, y yo había ahorrado durante meses para regalarle un reloj de buena marca,
no de los más caros, pero uno que honrara la tradición que Regina y yo teníamos de regalarle algo especial en fechas importantes. Al entregarle el regalo, apenas lo miró, poniendo la caja a un lado sin abrir. «Gracias, papá. Muy atento de tu parte». Más tarde, escuché a Patricia comentar pensando que yo estaba en el baño. «Otro reloj barato. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tu papá no entiende que podría ayudar con cosas que realmente necesitamos, como esa inversión de la que te platiqué. Es de otra generación. No. Entiende cómo funciona el dinero hoy. Pero no te preocupes, pronto resolveremos esto de una vez». La manera como dijo «resolveremos» me mandó un escalofrío por la espina. Había algo predatorio en su entonación. Aquella noche, manejando a casa, lloré por primera vez desde el funeral de Regina. No por la ingratitud, sino por darme cuenta de que el niño que enseñé a andar en bicicleta, que tomaba mis manos llenas de grasa sin asco, se había transformado en un extraño que me veía como un obstáculo, o peor, como un recurso para explotar. Cuando te das cuenta de que tu propio hijo ve tu vida como un intervalo inconveniente entre la herencia y el presente, ¿cuál es el dolor específico que siente un padre? En los meses siguientes, la explotación se volvió sistemática, organizada, sin cualquier disfraz de afecto. Eran presiones constantes a mi patrimonio, a mis ahorros, a mi paz. Gustavo comenzó a aparecer con documentos para que yo firmara. Poderes, autorizaciones, contratos que decía eran solo formalidades para organizar nuestras cosas. Papá, es solo una actualización de tu cuenta bancaria. Como abogado, puedo cuidar mejor tus finanzas. Papá, este documento es apenas para facilitar el acceso a tu seguro médico por si necesitas ayuda. Yo firmaba confiando, un error que costaría muy caro. Descubrí, meses después, que estaba firmando documentos que le daban control total sobre mi jubilación, sobre la casa, sobre lo poco que aún me quedaba después de los gastos con el tratamiento de Regina. El dinero que guardé por décadas ahorrando en pequeños placeres, trabajando más allá del cansancio, desapareció en inversiones prometedoras que Gustavo nunca explicaba en detalle. Es demasiado complejo para explicar, papá. Son operaciones financieras modernas. Confía en mí, soy abogado, entiendo de estas cosas. La manipulación psicológica era constante. Cuando yo cuestionaba, venía la culpa. Órale, papá, ¿no confías en tu propio hijo? Después de todo lo que hago por ti, ¿quién te trajo tus medicinas el mes pasado? ¿Quién te llevó al doctor? Medicinas que compró con mi propio dinero. Consultas médicas pagadas con mi seguro de salud. Pero en su versión, yo era el eterno deudor, siempre en déficit en la relación. El aislamiento vino después. Mis amigos del antiguo taller, vecinos de mucho tiempo, el pequeño grupo de jubilados con quienes jugaba dominó los miércoles. Todos fueron alejados, uno a uno. No confío en tu amigo Pedro, papá. Vi cómo mira las cosas. De la casa. Está interesado en tu dinero. Ese grupo de dominó no es bueno para ti. Son viejos que solo hablan de enfermedades, te van a deprimir. Y yo, hombre de 68 años, que construí una reputación sólida en la ciudad con trabajo honesto, que resolvía problemas mecánicos que otros abandonaban, me vi siendo tratado como niño por mi propio hijo. Como si la edad hubiera llevado no solo mi fuerza, sino también mi discernimiento. Lo peor de esta explotación fue lo emocional. Gustavo sabía exactamente dónde presionar para conseguir lo que quería. Usaba la memoria de Regina, mi soledad, mi miedo de perderlo también. Mamita estaría triste de ver cómo estás siendo difícil, papá. Si realmente me amaras, no dudarías en ayudarme en este momento crucial. Frases que se clavaban en el pecho como las herramientas que usé toda la vida, ahora transformadas en armas. La vergüenza me impedía hablar de esto. ¿Qué hombre admite que está siendo manipulado por su propio hijo? ¿Qué padre confiesa que crió a alguien capaz de tal frialdad? Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron predadores de su propio futuro. Un día,
Después de que Gustavo llevara otro préstamo significativo, traté de hablar con él seriamente. Había pedido que hipotecara la casa nuevamente, la casa ya parcialmente comprometida con el banco, para invertir en un negocio que no se puede perder con Patricia. Hijo, necesitamos platicar con calma. Estoy preocupado por la dirección que están tomando las cosas. Checó el reloj 5 veces durante los 15 minutos que hablé. Su celular vibraba constantemente. Sus ojos nunca encontraron realmente los míos. Papá, estás exagerando. Te estás poniendo paranoico. Tal vez necesitemos programar una consulta con un geriatra. Toda esta desconfianza puede ser señal de algo más serio. Salí de ese encuentro preguntándome si realmente estaba perdiendo la lucidez. La manipulación era tan eficiente que dudaba de mi propia percepción de la realidad. Mi salud comenzó a deteriorarse. Presión alta, insomnio, una tristeza profunda que los médicos llamaban depresión, pero que yo sabía era el resultado de un duelo que no tenía nombre. El duelo por un hijo que aún vivía, pero que había muerto en esencia. Perdí peso. Dejé de cuidar la casa del jardín que mantenía por Regina. Las cuentas comenzaron a atrasarse, no por falta absoluta de dinero, sino porque había perdido la voluntad de continuar. En aquel punto, ya sospechaba que algo mayor estaba pasando. Los documentos que firmé, las transferencias, las inversiones, todo parecía parte de un plan mayor, pero aún no conseguía aceptar la verdad completa. Aún quería creer que mi hijo, el niño que una vez prometió cuidar de mí cuando fuera viejo, no sería capaz de tal calculismo. Hasta aquella llamada un jueves por la noche, invitándome a una cena de reconciliación. La llamada que me llevó a aquel portón donde Rosa me imploró que me fuera. El mismo hombre que enseñó al hijo a dar los primeros pasos, ahora se ve sin piso donde pisar. Pasé la noche despierto después del episodio en la casa de Gustavo, el rostro asustado de Rosa, su genuina preocupación, y después las luces apagándose y ellos saliendo furtivamente por atrás. Todo se repetía en mi mente como un motor en marcha lenta que no para. Por la mañana, sentado en la mesa de la cocina mirando la taza de café frío, algo cambió dentro de mí. Fue como cuando finalmente identificamos un problema mecánico complejo después de horas de diagnóstico, aquel momento de claridad absoluta cuando todas las piezas encajan. Yo no era solo un padre traicionado, era un hombre que merecía respeto. No solo por lo que hice por mi hijo, sino por lo que soy, por lo que construí, por la vida que viví con dignidad y trabajo honesto. La claridad vino como el ronroneo de un motor bien regulado. Años de aceptación pasiva, de justificaciones, de negación. Todo eso dio lugar a una certeza sólida del tipo que solo los hombres de cierta edad consiguen sentir, cuando el tiempo ya no es más un recurso infinito. La gota que derramó el vaso fue darme cuenta de que Rosa, una empleada, prácticamente una extraña, demostró más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. Por favor, váyase ahora, antes de que sea tarde. Aquellas palabras revelaban que algo sombrío estaba siendo planeado, algo del cual ella quería protegerme, arriesgando su propio empleo. Llamé a Antonio, mi antiguo ayudante en el taller que ahora tenía su propio negocio. Antonio, necesito un favor. ¿Aún tienes contacto con tu primo que es investigador privado? Sí tengo, don Gerardo. ¿Pasó algo? Aún no sé exactamente, pero necesito descubrirlo. Marcelo, el investigador, me atendió esa misma tarde. Un hombre discreto, eficiente, con ojos atentos que parecían ver más allá de las apariencias. Le conté todo: los documentos firmados, el dinero transferido, el comportamiento extraño de Gustavo y Patricia, y finalmente el episodio de la noche anterior. Su hijo es abogado, ¿verdad? ¿En qué área actúa específicamente? Derecho corporativo y patrimonial. Trabaja principalmente con empresas familiares en procesos sucesorios. Marcelo tomó notas detalladas, pidió copias de estados de cuenta, documentos, todo lo que pudiera proporcionar. Prometió discreción absoluta y resultados rápidos.
Mientras tanto, elaboré mi propio plan de contingencia. Como mecánico, aprendí que problemas complejos exigen soluciones metódicas. Primero evaluar el daño, después separar lo que se puede salvar, por fin reconstruir. La mañana siguiente, fui al banco y descubrí que mi cuenta principal estaba prácticamente en ceros. Los ahorros que mantenía en una libreta de ahorros, redirigidos para inversiones que jamás autoricé conscientemente. El gerente, un joven que apenas debía tener la edad que Gustavo tenía cuando entró a la universidad, me miró con una mezcla de pena y vergüenza. «Señor Santos, debo informarle que su hijo estuvo aquí varias veces en los últimos meses, con poderes firmados por usted, realizando operaciones significativas». Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de operaciones? Principalmente transferencias para cuentas de inversión en nombre de una empresa llamada HEP Invest. ¿Usted está al tanto de esto? Nunca había oído hablar de esa empresa, pero el nombre era obvio: Gustavo y Patricia Inversiones. Inmediatamente abrí una nueva cuenta en otra institución, transfiriendo lo poco que aún me quedaba. Cambié contraseñas, cancelé tarjetas adicionales, revoqué todos los poderes que pude identificar. 3 días después, Marcelo me llamó, su voz grave más seria que lo normal. «Señor Santos, necesito que venga a mi oficina hoy. Es mejor que platiquemos en persona». La oficina de Marcelo era sencilla, funcional. En las paredes, solo credenciales y algunas fotos de familia. Me ofreció café, que acepté con manos temblorosas. ¿Conoce usted a un abogado llamado Ricardo Méndez? El nombre no me era familiar. No, ¿quién es? Es el hombre que estaba con su hijo y su nuera la noche en que usted fue a la casa de ellos. Es especialista en derecho familiar, más específicamente en interdicción judicial. Interdicción. La palabra flotó en el aire como un diagnóstico terminal. Su hijo está tratando de interdictarlo, señor Santos. Están preparando un proceso, alegando que usted está incapacitado para administrar sus bienes debido a un supuesto cuadro de demencia inicial. El café en mi mano casi se cayó. El cuarto pareció girar como un motor desalineado. ¿Cómo así incapacitado? Estoy perfectamente lúcido. Tienen dictámenes médicos, señor Santos, o al menos documentos que se parecen a dictámenes médicos. Pero yo nunca pasé por ninguna evaluación de ese tipo. Exactamente. La comprensión de lo que estaba pasando vino como un cilindro trabado. No era solo sobre dinero, era sobre control total. Querían quitarme mi autonomía, mi capacidad legal de decisión, mi dignidad como hombre. Marcelo continuó. Conseguí copias de los documentos a través de un contacto en el juzgado. Están alegando que usted sufre de demencia inicial, que ha presentado comportamiento errático, que no tiene condiciones de administrar su patrimonio. Esto es absurdo. Cualquier médico serio puede atestiguar que estoy mentalmente sano. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer, señor Santos. Pero necesitamos actuar rápido y con discreción. Si se dan cuenta de que usted descubrió el plan, pueden acelerar el proceso o intentar algo más drástico. En aquel momento entendí la alerta de Rosa. Ella probablemente escuchó algo, se dio cuenta de lo que planeaban y quiso protegerme. Una empleada tuvo más compasión que mi propia sangre. En los días siguientes, con la ayuda de Marcelo, armé un expediente completo. Estados de cuenta mostrando las transferencias, copias de los documentos que Gustavo me hizo firmar, muchos de los cuales no comprendía el real contenido, grabaciones de conversaciones telefónicas donde mencionaba las tales inversiones con contradicciones evidentes. También pasé por evaluaciones médicas completas, físicas y neurológicas, 3 médicos diferentes, todos atestiguando mi plena capacidad mental, mi lucidez y discernimiento preservados. Antonio me presentó a un abogado especialista en derecho familiar, Dr. Paulo, un señor de cabello gris, que hablaba con la autoridad tranquila de quien conoce bien los entresijos de la ley. Lo que su hijo está tratando de hacer es criminal, señor Santos. Falsificación de documentos médicos, desvío de patrimonio mediante fraude,
tentativa de interdicción indebida. Esto puede resultar en prisión. La palabra prisión resonó en mi cabeza como un pistón golpeando mal. Mi hijo que crié con tanto amor tras las rejas. Por más traicionado que me sintiera, aquella imagen aún me causaba dolor. ¿Cuáles son mis opciones, doctor? Doctor Paulo explicó detalladamente los caminos legales disponibles. Podríamos entrar con acciones civiles y criminales. Podríamos exponer todo, buscar la restitución del patrimonio desviado y ver a Gustavo y Patricia enfrentar todas las consecuencias legales de sus actos. O podríamos optar por un abordaje más discreto, que me protegiera sin necesariamente destruir el futuro de mi hijo. Pasé la noche reflexionando, sentado en la poltrona que fue de Regina. ¿Qué diría ella? ¿Cómo lidiaría con esto? Nuestro hijo, nuestro único hijo, se había vuelto alguien que no reconocíamos más. Por la mañana tenía mi decisión. Llamé a doctor Paulo. Quiero proteger lo que es mío y recuperar lo que fue quitado, pero no quiero destruir a mi hijo. Aún tengo esperanza de que pueda encontrar redención. Comprendo, señor Santos. En ese caso, vamos a proceder estratégicamente. El plan era preciso, como un ajuste fino de motor. Primero, documentar todo, crear un registro legal incontestable de mi sanidad y de las acciones de Gustavo. Segundo, preparar notificaciones extrajudiciales exigiendo la devolución de los valores desviados. Tercero, y más importante, confrontarlo con evidencias, ofreciendo un camino para reparación sin exposición pública completa. Si él se negara, entonces sí, seguiríamos con acciones formales, sin misericordia. La preparación llevó 10 días. 10 días en que no atendí llamadas de Gustavo, que se volvieron cada vez más frecuentes e insistentes. «Papá, necesitamos platicar urgentemente». «Papá, estoy preocupado, ¿por qué no contestas?» «Papá, vamos a pasar hoy». En la noche. ¿Estás bien? Cada mensaje sonaba más falso que el anterior. La urgencia no era por preocupación genuina, sino por el plazo que se acercaba para concluir su plan de interdicción. Finalmente, llegó el día que yo mismo había marcado para el enfrentamiento. Escogí un lugar público, un restaurante tranquilo frecuentado por empresarios, un lugar donde un escándalo sería evitado a todo costo. Llegué 1 hora antes. Me instalé en una mesa discreta al fondo. Marcelo estaba en una mesa cercana, aparentemente concentrado en su laptop. Doctor Paulo llegaría, por casualidad, 15 minutos después de Gustavo. Cuando mi hijo entró al restaurante, sentí que se me apretó el corazón. Por un momento, vi en él al niño de 6 años que corría a mis brazos cuando regresaba del taller, oliendo a grasa. El adolescente que me pidió consejos sobre su primera novia. El joven orgulloso en su graduación. Entonces, sonrió aquella sonrisa calculada que aprendí a reconocer, y la ilusión se desvaneció como un motor soplando junta de cabeza. «Papá, qué bueno verte. Estaba preocupado». Se sentó, pidió una bebida, habló del clima, de un caso que estaba atendiendo. Actuando, siempre actuando. Lo dejé hablar por algunos minutos, observando cómo sus ojos inspeccionaban el restaurante nerviosamente, cómo checaba el celular repetidamente. Entonces, sin aviso, puse una carpeta sobre la mesa. «Lo sé todo, Gustavo». Su sonrisa desapareció como aceite en motor caliente. Sus ojos se entrecorraron, pasando de la sorpresa al cálculo en cuestión de segundos. «¿De qué estás hablando, papá?» «Sobre la interdicción, sobre los dictámenes médicos falsos, sobre el dinero que desviaste, sobre la cena armada que no pasó». Trató de recuperar la compostura, forzando una risa que sonaba como un motor fallando. «Papá, estás confundido. Es exactamente de eso que queríamos platicar. Has andado diferente. Estamos preocupados». «No, Gustavo, tú no estás preocupado. Estás asustado». Abrí la carpeta y puse en la mesa el primer documento. Una evaluación neuropsiquiátrica completa, realizada 5 días antes, atestiguando mi plena capacidad mental. Como puedes ver, estoy perfectamente lúcido. Lúcido lo suficiente para entender lo que tú y Patricia están tratando de hacer. Su rostro palideció.
Miró rápidamente alrededor, preocupado de que alguien pudiera estar escuchando. Papá, estás exagerando. Nosotros solo queremos tu bien. Vives solo. La casa es muy grande. Te has descuidado. Puse el segundo documento. Un estado de cuenta mostrando transferencias sistemáticas de mis cuentas para la tal GP Invest. Gustavo y Patricia Inversiones. Creativo, debo admitir. Sus ojos se abrieron como platos. La máscara de preocupación se desplomó completamente, revelando pánico puro. Como tú. Tengo más, hijo. Mucho más. Copias de todos los documentos que me hiciste firmar. Grabaciones de conversaciones donde mencionas inversiones que nunca existieron. Testimonio de Rosa, que escuchó a ti, y a Patricia discutiendo con Ricardo Méndez sobre acelerar el proceso de interdicción la noche en que me invitaste a la cena falsa. La mención de Rosa lo golpeó como una válvula reventada. Esa muchacha entrometida. Esa mujer tiene más carácter en el dedo meñique de lo que tú has demostrado en los últimos años, Gustavo. Ella me salvó, me alertó. Una empleada se preocupó más por mí que mi propio hijo. Fue cuando Dr. Paulo entró al restaurante, como planeamos. Fingió sorpresa al verme. Se acercó para saludar. Gerardo, qué casualidad tan agradable. ¿Cómo va el seguimiento de las providencias que platicamos? Gustavo miró al abogado, después a mí, conectando los puntos como cables de un circuito eléctrico. ¿Providencias? ¿Qué providencias? Dr. Paulo me está ayudando a recuperar lo que fue ilegalmente sustraído de mí, hijo. Pero aún no decidimos si vamos por la esfera civil solamente o si incluiremos acciones criminales. Eso depende de ti. ¿Criminales? Papá, no puedes estar. Hablando en serio, soy tu hijo. Y es exactamente por ser mi hijo que te estoy dando una oportunidad. Una única oportunidad. Deslicé el tercer documento sobre la mesa. Un acuerdo extrajudicial detallando la restitución completa de todos los valores desviados, la disolución de cualquier proceso de interdicción y un compromiso de no aproximación por el plazo de 1 año. Tienes 48 horas para firmar esto e iniciar la devolución del dinero. Si no lo haces, en la mañana siguiente estaré en una delegación levantando denuncia formal por fraude, falsificación de documentos e intento de abuso contra adulto mayor. No me harías eso, papá, no a mí. Ponme a prueba. Nuestras miradas se encontraron y por primera vez en años mi hijo realmente me vio. No como un viejo manipulable, no como una fuente de recursos, sino como el hombre que siempre fui, determinado, íntegro, capaz de tomar decisiones difíciles cuando necesario. Y Patricia, ella... El acuerdo vale para los dos, o para... Ninguno, tú decides. Me levanté calmadamente dejando la carpeta en la mesa. 48 horas, Gustavo, ni 1 minuto más. Salí del restaurante con pasos firmes, la espalda erguida, sintiendo un peso enorme dejar mis hombros. Por primera vez en años, ya no era más la presa, era el cazador. Dr. Paulo me alcanzó en la banqueta. Va a firmar. Lo vi en sus ojos. Yo también lo vi. ¿Y sabes qué más vi? Que el niño que crié aún está ahí, en algún lugar, sepultado bajo años de avaricia y mala influencia, pero aún vivo. Aún tiene esperanza de reconciliación. Miré al cielo pensando en Regina, en lo que diría. No sé si habrá reconciliación, doctor, pero sé que hoy le di a mi hijo algo que había olvidado. Consecuencias. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Las 48 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Esperé en casa, sentado en la terraza, mirando el jardín que Regina tanto amaba y que yo, en los últimos meses, había descuidado tanto como mi propia dignidad. Exactamente 45 horas después de nuestro encuentro, sonó el timbre. Gustavo estaba solo, pálido, con ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en 2 días. Firmé, dijo, extendiéndome la carpeta sin mirarme a los ojos. Verifiqué los documentos cuidadosamente. Todo estaba como lo acordado. El acuerdo firmado,
comprobantes de transferencias bancarias iniciales y un documento manuscrito. Esto me sorprendió, donde reconocía las acciones practicadas. Y pedía perdón. «Siéntate», dije indicando la silla frente a mí en la terraza. «Prefiero quedarme parado». No fue un pedido, Gustavo. Él dudó. Después se sentó torpemente, como cuando niño era llamado para plática seria después de una travesura. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. El mismo silencio pesado que nos había separado por años, pero ahora con un significado completamente diferente. «¿Dónde está Patricia?», pregunté finalmente. «¿Se fue?». Esa respuesta me sorprendió. «¿Se fue a dónde?». «No sé exactamente». Cuando le conté sobre nuestro encuentro, sobre el acuerdo, se puso furiosa. Dijo que era débil, que debería haber negado todo. Comenzó a meter ropa en una maleta, gritando que había arruinado todo, que el plan era perfecto. Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en un gesto que me recordó al adolescente ansioso que fue una vez. Admitió cosas, papá, cosas que no sabía, que había estado planeando esto por más tiempo del que imaginaba, que había sido idea suya desde el principio. ¿Y le creíste? ¿Que todo fue idea de ella? Encontró mi mirada por un instante, después la desvió. No, no totalmente. Yo dejé que pasara. Al principio eran solo préstamos pequeños. Después, más y más. Cuando me di cuenta dónde estábamos, ya parecía demasiado tarde para echarse para atrás. «Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, hijo», asintió, mirando sus propias manos. Patricia vació nuestras cuentas conjuntas antes de irse. Se llevó todas las joyas, incluso el collar de perlas que era de mamá y que me diste para guardar. Todo lo que conseguí fue esconder los documentos antes de que los destruyera. Una parte de mí sintió lástima por él. Otra parte, la que aún dolía con la traición, pensó que era apenas el comienzo de lo que merecía. «El despacho me separó», continuó. Aparentemente Patricia había comentado sobre nuestro plan con la esposa de uno de los socios, presumiendo discreción. Cuando la noticia se esparció, «Bueno, nadie quiere un abogado que trata de interdictar a su propio padre por dinero. ¿Y ahora qué pretendes hacer?». «No sé, papá. Sinceramente no sé. El departamento está financiado hasta el cuello. Sin Patricia, sin empleo, no sé ni por dónde empezar. Miré a mi hijo, realmente lo miré. Por detrás de la fachada del abogado exitoso, del hombre seguro que tenía todas las respuestas, vi al niño perdido, que siempre fue en algunos aspectos. Aquel que medía su valor por lo que poseía, no por lo que era. Empieza por el principio, Gustavo, por la verdad. ¿Qué realmente pasó? ¿Cuándo decidiste que yo valía más como fuente de dinero que como padre? Se estremeció con la pregunta directa, pero no desvió la mirada esta vez. No fue una decisión, papá. Fue una serie de pequeñas concesiones. Después de que murió mamá estabas tan ausente. Aun estando físicamente presente, era como si parte de ti se hubiera ido con ella. Todos lidiamos con el luto a nuestra manera, hijo. Lo sé, pero me dio coraje. Coraje porque parecías desistir de la vida, por encerrarte en esa casa, por no ser fuerte como siempre fuiste. Hizo una pausa, visiblemente luchando contra las emociones. Después conocí a Patricia. Era ambiciosa, llena de planes. Me hizo sentir capaz nuevamente. Pero sus gustos eran caros, y mi sueldo, insuficiente. Comencé pidiendo préstamos, convenciéndome de que devolvería todo. Después, cuando me di cuenta de cuánto dinero tenías guardado, cuánto patrimonio, decidiste que merecías más que yo. Sí, admitió la voz casi un susurro. Pensé, está solo, ya no tiene planes. ¿Para qué tanto dinero? Fue malo, lo sé. Fue horrible, pero cada vez se hacía más fácil justificar. El viento agitó las hojas del jardín. Una nube cubrió el sol momentáneamente, lanzando sombras sobre nosotros. Cuando Patricia sugirió la interdicción, yo dudé. Juro que dudé. Pero ella argumentó que sería mejor para todos, que estarías protegido,
que administraríamos todo para tu... Bien. ¿Y creíste en eso? ¿O quisiste creer? Bajó la cabeza. Quise creer. En ese momento su celular sonó. Miró la pantalla. Dudó. Después contestó. Bueno, sí, soy yo. ¿Cómo? No, debe haber algún error. Yo... Entiendo. Sí, gracias por avisar. Colgó, el rostro ahora completamente sin color. Era el banco. Patricia trató de sacar una cantidad enorme de una cuenta conjunta profesional que manteníamos. Aparentemente, no eras solo tú a quien estaba explotando. Había otros clientes, otros recursos. La noticia flotó entre nosotros, pesada e ineludible. El imperio de mentiras que habían construido se estaba desmoronando rápidamente, como un motor sin aceite en alta rotación. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. La única cosa que puedo hacer, decir la verdad, toda la verdad. Dudó, después continuó con voz trémula. Puedo ir a la cárcel, papá. Los documentos falsificados, las transferencias fraudulentas. No fue solo contigo. Hubo otros clientes del despacho. Esa revelación me golpeó como un bloque de motor desplomándose. Mi hijo, un criminal en serie. El niño que enseñé a siempre decir la verdad. ¿Cuánto tiempo viene pasando esto? Casi 2 años. Comenzó con pequeños desvíos para cubrir deudas de tarjeta de crédito. Después, con la ayuda de Patricia, se expandió. Ella era buena en eso. Tenía contactos, sabía cómo esconder el dinero, cómo falsificar firmas. Se desplomó completamente entonces, las lágrimas finalmente rompiendo la presa de autocontrol. Estoy acabado, papá. Perdí todo. Mi matrimonio, mi carrera, mi libertad. A ti. Miré al hombre deshecho frente a mí. Ya no más mi pequeño Gustavo. Ya no más el abogado calculista. Apenas un hombre enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. No me perdiste aún, hijo. Miró hacia arriba, sorprendido. No estoy diciendo que te perdono. No estoy diciendo que algún día nuestra relación volverá a ser lo que era. Pero continúas siendo mi hijo. Y ahora más que nunca, necesitas ser hombre suficiente para enfrentar lo que hiciste. ¿Qué debo hacer? Exactamente lo que dijiste, la verdad, completa, sin reservas. Es el único camino para reconstruir algo a partir de estas ruinas. 2 semanas después, la historia explotó en los periódicos locales. Abogado y esposa involucrados en esquema de fraudes contra clientes adultos mayores. Detalles fueron revelados, nombres citados. El de Gustavo y Patricia aparecieron en los titulares por días. Ella fue arrestada tratando de dejar el país con documentos falsos y una cantidad significativa de dinero desviado. Debido a la cooperación de Gustavo con las investigaciones y a la restitución parcial de los valores, recibió una pena menor, 2 años, con posibilidad de progresión para régimen semiabierto después de 8 meses. La noche anterior a su presentación para cumplimiento de la pena, vino a mi casa. Parecía más calmado, casi en paz. Gracias por forzarme a enfrentar esto, papá. Por más doloroso que sea, por primera vez en 1970 años me siento limpio. La verdad tiene ese efecto, respondí, aun cuando duele. Tengo algo para ti, dijo, entregándome un sobre. Adentro había escrituras, certificados de propiedad, documentos financieros. Es todo lo que conseguí recuperar. Algunas cosas se perdieron para siempre, pero esto es un comienzo. Asentí, guardando el sobre sin verificar el contenido. No era sobre dinero, nunca lo fue. Cuando salió para enfrentar su destino, no lloré. Ya no había más lágrimas que derramar. Apenas la certeza de que, por más difícil que fuera el camino adelante, finalmente estaba siguiendo en la dirección correcta. Algunas pontes, después de quemados, no necesitan ser reconstruidos, aun cuando hayas ayudado a construirlos. Los primeros días después de la prisión de Gustavo fueron extraños. La casa parecía aún más vacía, el silencio más profundo. Había vencido, de cierta forma, recuperado mi dignidad, protegido mi patrimonio, expuesto la verdad, pero la victoria tenía sabor, amargo como metal quemado.
¿Y ahora, Gerardo?, me pregunté a mí mismo, mirando el reflejo envejecido en el espejo del baño. ¿Qué hace un hombre de 68 años después de descubrir que pasó los últimos años siendo engañado por su propio hijo? La respuesta no vino inmediatamente. Hubo inseguridad, dudas, noches en que despertaba sobresaltado, pensando haber escuchado el teléfono. Gustavo necesitando ayuda, tal vez. Mañanas en que la rutina parecía demasiado vacía, sin propósito. Fue Antonio, mi antiguo ayudante del taller, quien me rescató de ese limbo. «Don Gerardo, tengo un problema con el motor de aquel Tsuru 1998 que trajeron para restauración. Nadie puede identificar qué está causando ese golpeteo en la culata. ¿Podría echar un vistazo? Solo una opinión. Prometo no tomar mucho de su tiempo». Acepté sin pensar mucho. Necesitaba ocupar la mente, las manos, sentir el olor de aceite y metal nuevamente. El taller de Antonio era moderno, muy diferente del mío antiguo. Equipos computarizados que jamás usé. Pero un motor al final sigue siendo un motor. Algunas cosas no cambian con el tiempo. Pasé la tarde entera inclinado sobre el Tsuru, olvidando completamente los problemas. El problema era complejo, una combinación de válvulas desajustadas y un componente que había sido instalado incorrectamente durante una reparación anterior. Cuando finalmente identifiqué el problema, sentí una satisfacción que no experimentaba hacía años. «Aún tiene el toque, don Gerardo», dijo. Antonio, genuinamente impresionado. Identificó en horas lo que nos tuvo confundidos por días. Aquel elogio, simple y técnico, me calentó por dentro. No era sobre ser padre, o víctima, o viejo. Era sobre ser competente, sobre tener valor más allá de los papeles que desempeñamos en la vida. «Necesitamos experiencia aquí, don Gerardo. Tengo 3 muchachos buenos con computadoras y piezas modernas, pero cuando llega un carro antiguo, se pierden. ¿Toparía venir 2 veces por semana?» Consultor. Especializado en carros clásicos. Pago justo, sin presión, solo cuando quiera. La propuesta me sorprendió. Trabajar nuevamente, a los 68 años. Necesito pensarlo, Antonio. Sin prisa. La chamba es suya cuando guste. Volví a casa diferente aquel día. Algo había cambiado. Un motor dentro de mí, hacía mucho tiempo parado, daba señales de vida. Una semana después, acepté la propuesta. Martes y jueves, de las 9 a las 15 horas. Consultor técnico para carros clásicos y problemas complejos. Un título pomposo para un viejo mecánico, pero que me llenaba de orgullo. En las primeras semanas me sentí fuera de lugar. Los jóvenes mecánicos me miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué tendría que enseñar aquel viejo? Pero cuando resolví problemas que los dejaban confundidos por días, el respeto vino naturalmente. Uno de ellos, Pedro, comenzó a seguirme por el taller, observando cada movimiento. «¿Cómo sabe que es un problema en el empaque solo de escuchar el sonido?», preguntó cierto día. 40 años haciendo esto, mijo. El oído aprende a distinguir cada susurro que hace un motor, como un médico aprende a escuchar el corazón. Pronto estaba dando pequeñas clases informales. Los muchachos se reunían alrededor de un motor abierto, mientras yo explicaba principios básicos que la tecnología moderna a veces obscurece. Era como volver al tiempo en que enseñaba a Gustavo a diferenciar herramientas. El pensamiento trajo una punzada de dolor. Gustavo nunca tuvo real interés en el taller. Siempre lo vio como algo inferior a sus sueños de oficinas elegantes y trajes caros. ¿Será que fue ahí que comenzamos a perdernos? Cuando dejé de valorar lo que era para desear que fuera algo mejor, las semanas se transformaron en meses. Mi rutina ganó nuevo significado. Los días en el taller eran llenos de propósito, de intercambio, de respeto mutuo. Los días en casa, antes vacíos, comenzaron a llenarse con nuevos proyectos. Comencé a recuperar el jardín de Regina, no como era antes. No tenía su mano delicada para rosas, sino a mi manera. Planté árboles frutales, monté una pequeña huerta. Cosas prácticas que daban resultados concretos, como siempre fui.
Fue en el grupo de jardinería comunitaria del barrio, donde fui a buscar plantitas que conocí a Elena. Una viuda de 65 años, maestra jubilada, con una sonrisa fácil y manos callosas de quien no teme el trabajo duro. «Estás plantando todo mal», me dijo sin rodeos, observando mis esfuerzos torpes con las plantitas de jitomate. «¿Cómo así mal? Estoy siguiendo lo que dice el manual». «El manual es para quien no tiene experiencia ni sentido común. Mira, estas plantitas necesitan más espacio entre ellas, y esta tierra está muy compacta». Se arrodilló a mi lado, ignorando la tierra que manchaba su pantalón, y comenzó a mostrarme la forma correcta. Había una autoridad tranquila en sus gestos que me recordó a Regina. «¿Eres nuevo en el grupo?», preguntó, mientras aflojaba la tierra con habilidad. «Primer día. Estoy tratando de recuperar el jardín de mi casa». «¿Solo?». «Sí. Soy viudo hace 4 años». Asintió sin la mirada de lástima que muchos tienen cuando menciono mi condición. «También soy viuda. 5 años. Al principio plantaba para ocupar el tiempo. Después descubrí que realmente me gustaba. Aquella conversación simple entre plantitas de jitomate y tierra húmeda fue el inicio de una amistad que floreció naturalmente. Elena comenzó a visitarme para ayudar con el jardín. Yo la ayudaba con pequeñas reparaciones en su casa. En una de esas visitas, notó el pequeño taller que mantenía en el fondo de la casa. Piezas organizadas metódicamente, herramientas limpias, un pequeño proyecto de restauración de una radio antigua de carro. «Nunca me dijiste que eras tan organizado», comentó admirando la disposición metódica de las herramientas. «Un buen mecánico sabe que cada herramienta tiene su lugar, como un buen jardinero sabe que cada planta tiene su temporada». Sonrió, entendiendo el puente que construía entre nuestros mundos. Las visitas se volvieron más frecuentes, comidas ocasionales, después cenas, conversaciones que iban desde técnicas de compostaje hasta libros que marcaron nuestras vidas. Descubrimos que, a pesar de orígenes diferentes, compartíamos valores fundamentales: trabajo duro, honestidad, familia. «¿A tus hijos no les importa que pases tanto tiempo en mi casa?», pregunté cierto día. «Mi hija vive en España hace 10 años. Mi hijo está en Monterrey. Nos hablamos por teléfono, pero sus vidas siguen lejos de aquí. ¿Y el tuyo?». Dudé. Aún no le había contado sobre Gustavo, sobre todo lo que pasó. «Es complicado», respondí evasivamente. «La vida generalmente lo es», dijo, sin presionar. Pero eventualmente conté. Una noche, después de una cena que preparó en mi casa, dejé que la historia fluyera. Desde las primeras señales de manipulación hasta la tentativa de interdicción, la prisión, todo. Esperé ver juicio, o peor, lástima en sus ojos. Pero vi apenas comprensión. «Mi marido acostumbraba decir que los hijos son préstamos, no posesiones», comentó cuando terminé. «Hacemos lo mejor que podemos para criarlos, pero al final las decisiones son de ellos». Aún me pregunto dónde me equivoqué. Tal vez no te equivocaste, Gerardo. Tal vez fuiste simplemente humano como todos nosotros, amando demasiado, confiando demasiado, queriendo demasiado la felicidad de quien amamos. Aquellas palabras me tocaron profundamente. Era la primera vez que alguien sugería que no era el único culpable de lo que pasó. Aquella noche, Elena tomó mi mano mientras veíamos el noticiero. Un gesto simple, sin presión o expectativas, apenas confort humano, la conexión que ambos habíamos perdido. 3 meses después, Gustavo fue transferido al régimen semiabierto. Podía trabajar durante el día, pero necesitaba regresar por la noche a la prisión. Consiguió trabajo como asistente administrativo en una pequeña empresa, algo muy por debajo de sus calificaciones, pero que aceptó con humildad. Lo visité por primera vez desde su prisión. El encuentro fue tenso, lleno de silencios incómodos, pero también había algo nuevo, una honestidad cruda que nunca existió entre nosotros antes. «¿Cómo te estás adaptando?», pregunté. «Es difícil, pero merecido». Hizo una pausa. «Patricia fue condenada a 6 años.
sin posibilidad de progresión tan pronto debido a antecedentes que ni conocía. Lo siento. Yo también, papá, por todo. No hubo abrazos emotivos o promesas grandiosas de cambio. Apenas aquella constatación simple. Lo siento. Era un comienzo. Al regresar a casa, encontré a Elena esperando en la terraza con una botella de vino y 2 copas. «¿Cómo estuvo?», preguntó mientras me servía. «Honesto, creo que por primera vez en años». Asintió comprendiendo la importancia de aquello. Un año después de la noche en que Rosa me alertó en la puerta de la casa de Gustavo, mi vida se había transformado completamente. El taller ya no era apenas un trabajo de 2 veces por semana. Me volví socio minoritario de Antonio, ofreciendo mi experiencia y nombre a cambio de participación en el negocio. El jardín floreció bajo los cuidados combinados míos y de Elena. La casa, antes un mausoleo de memorias, volvió a tener vida. Música sonando las mañanas de domingo, el olor de café fresco, risas ocasionales. Elena no se mudó oficialmente. Cada uno necesita su espacio a esta edad, decía, pero pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa. Teníamos una relación que no necesitaba etiquetas o explicaciones. Éramos compañeros, confidentes, amigos que encontraron consuelo mutuo después de pérdidas significativas. Una relación a nuestra edad es como 2 robles que crecieron separados y ahora inclinan ramas uno hacia el otro, dijo una vez. No tratamos de fundir raíces, ya están muy profundas, apenas ofrecemos sombra mutua. El jardín se volvió nuestro proyecto de orgullo. Las hortalizas que Regina nunca consiguió hacer crecer ahora prosperan bajo los cuidados de Elena. Construí un pequeño sistema de riego por goteo que es admirado por los vecinos. Los domingos, el grupo de jardinería comunitaria aún se reúne aquí, ahora con casi 20 participantes. Gustavo encontró estabilidad en su nueva vida. No la opulencia que buscaba antes, sino algo más sólido, más verdadero. Su pequeño trabajo como asistente creció modestamente. Conoció a una doctora viuda, madre de 2 adolescentes, y están construyendo una relación basada en valores que redescubrió. Nuestra relación nunca volvió a ser lo que era. Algunas roturas son irreparables, pero evolucionó hacia algo más maduro, con fronteras claras y respeto mutuo. Ya no tiene más acceso a mis finanzas. No firmo nada sin leer cada palabra y consultar a mis propios consejeros. Ya no hay más confía en mí, papá, en nuestro vocabulario. Hay explica detalladamente y voy a considerar con calma. Gustavo entendió finalmente que el respeto no es algo automático garantizado por el título de hijo. Es algo que se reconquista diariamente, a través de acciones consistentes, a través de la integridad demostrada en pequeños gestos a lo largo del tiempo. Hace 2 meses, recibí noticias sobre Patricia. Después de 3 años de prisión, fue liberada para régimen semiabierto. Gustavo me contó con voz neutra, sin rencor o rabia, apenas constatando un hecho. Cuando le pregunté si había intentado contacto, negó con la cabeza. Algunos puentes no deben ser reconstruidos, papá. Tú me enseñaste eso. La frase me tocó profundamente. Era mi propia lección regresando a través de él, prueba de que algo de lo que traté de enseñar realmente fue absorbido, aunque tardíamente. Antonio organizó una celebración sorpresa cuando cumplí 70 años, no en mi casa, sino en el taller. Decenas de exclientes, amigos, los jóvenes aprendices del programa de mentoría, todos reunidos entre herramientas y carros elevados. Un pastel en forma de motor V8 me hizo reír hasta las lágrimas. Para él, hombre que enseñó a 3 generaciones a respetar el trabajo bien hecho, dijo en el brindis. Mirando aquella multitud diversa, me di cuenta de algo fundamental. Mi vida nunca fue pequeña o insignificante como por momentos pensé. Cada carro que arreglé con honestidad y precisión, cada consejo que di, cada lección que enseñé, todo eso creó ondas que continuaron mucho más allá de lo que podía ver. Una vez por mes, visito el asilo municipal, no para hacer caridad, sino para compartir conocimiento.
Montamos un pequeño taller donde enseño a adultos mayores a hacer pequeñas reparaciones. Lámparas, llaves, aparatos simples. La dignidad que veo en ellos cuando arreglan algo con sus propias manos refleja la misma que redescubrí en mí mismo. Elena me acompaña en estas visitas. Mientras trabajo con los hombres en el taller improvisado, ella coordina un grupo de jardinería terapéutica con las mujeres. Regresamos a casa agotados pero renovados, como si al dar parte de nosotros mismos ganáramos algo aún mayor a cambio. Recientemente Rosa, aquella que me salvó con su alerta, nos buscó con una idea: crear un programa de concientización sobre estafas financieras contra adultos mayores. Su experiencia como testigo de lo que casi me pasó, combinada con mi historia y los conocimientos jurídicos básicos que Gustavo ofreció para contribuir, formaron la base de pláticas que ahora damos en centros comunitarios. Si conseguimos evitar que una sola familia pase por lo que ustedes pasaron, ya habrá valido la pena, dijo ella. Cuando me preguntan cuál fue la lección más importante que aprendí en estos últimos años, respondo sin dudar: amor propio. Un hombre que no se valora a sí mismo está vulnerable a cualquiera que ofrezca migajas de validación. Un padre que no establece límites claros no solo se perjudica también al hijo, negándole la oportunidad de desarrollar respeto genuino y carácter íntegro. Durante años, confundí amor paternal con sumisión y sacrificio sin límites. Creí que ser un buen padre significaba dar todo, ceder siempre, ignorar señales de abuso en nombre del vínculo familiar. No me di cuenta de que, al actuar así, estaba creando las condiciones perfectas para la tormenta que casi me destruyó. La paternidad no es servidumbre, es liderazgo con el ejemplo. Un buen padre para un hijo adulto no es aquel que continúa tratándolo como niño, resolviendo sus problemas, absorbiendo sus errores, financiando sus irresponsabilidades. Es aquel que lo respeta lo suficiente para exigir de él la misma integridad que exige de sí mismo. A veces me pregunto si Gustavo habría llegado tan lejos en su camino autodestructivo si yo hubiera establecido límites claros desde el principio. Tal vez yo también fallé con él, permitiendo que se volviera el hombre que trató de destruirme. Pero un hombre verdadero no se queda atrapado en recriminaciones. Reconoce sus errores, aprende de ellos y sigue adelante, construyendo algo mejor a partir de las lecciones aprendidas. Nunca más tuve noticias del vigilante que me alertó aquella noche junto con Rosa. Su nombre, descubrí después, era Paulo. Traté de encontrarlo para agradecer, pero se había mudado a otro estado. Envié una carta a través del fraccionamiento, contando cómo su acto de valentía cambió mi vida. 6 meses después, recibí una respuesta simple: hice apenas lo que mi padre me enseñó: defender a quien no puede defenderse solo. Me da gusto que esté bien, señor Geraldo. Aquella carta me emocionó profundamente. Me recordó que, al final de cuentas, son las lecciones que pasamos adelante las que construyen nuestro verdadero legado, no las posesiones materiales que acumulamos. La semana pasada, Elena y yo celebramos 2 años juntos con una cena en el patio, bajo las estrellas y luces de cordón que instalé entre los árboles. Antonio estaba ahí con su esposa, algunos amigos de la jardinería comunitaria, vecinos que se volvieron cercanos. Gustavo vino con Marcia, su nueva compañera, trayendo a los 2 hijastros adolescentes. En un momento tranquilo, sentado en la terraza observando aquel grupo diverso conversando animadamente, sentí una paz que no experimentaba hacía décadas. No era la felicidad ingenua de la juventud, ni la satisfacción acomodada de la mediana edad. Era algo más profundo, más sólido, la serenidad de un hombre que enfrentó su tormenta más violenta y descubrió, para su propia sorpresa, que aún había fuerza suficiente no solo para sobrevivir, sino para florecer nuevamente. A cualquier hombre que esté pasando por algo similar, quiero decir, no hay vergüenza en haber sido engañado por quien amas. La vergüenza está en continuar permitiendo el engaño después de que la verdad se revela. No hay debilidad en sentir dolor cuando eres traicionado por tu propia sangre.
La debilidad está en permitir que ese dolor defina el resto de tu vida. Construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto, empezando por el tuyo propio. Nunca es tarde para que un hombre se levante. Nunca es tarde para establecer límites, para exigir respeto, para recomenzar. Yo lo hice a los 68 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. Como decía mi papá, un hombre sin valor para sí mismo no tiene valor para nadie. Me tomó 7 décadas entender completamente el significado de esas palabras. No cometas el mismo error. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renacer. Un abrazo desde Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 68 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante.